Sin embargo, nosotros nos montamos en esos aviones todos los días y el mundo está lleno de decenas de miles de aviones cada día que están volando por los aires del mundo. Y ese avión tiene una particularidad, y es que una vez que remonta el vuelo, no puede pararse, no puede detenerse. Y si uno piensa en eso, es lo que hace a uno sentirse tan frágil. El hecho de que ese avión puede viajar miles de millas y tiene que mantenerse en movimiento. Si deja de moverse, ¿qué le pasa? Va para el suelo. Mientras ese avión está en el aire, esos motores tienen que estar funcionando. Tienen que estar funcionando. Si se detienen, son causa de desastre. Y los que estamos adentro de ese avión, estamos corriendo un gran riesgo, pero lo hacemos porque queremos viajar, queremos ir a otros lugares. Pero la idea de eso, de un vehículo que tiene que estar moviéndose continuamente, porque si se detiene antes de llegar a la meta, hay destrucción. Y nuestras vidas, se me ocurre que son así, que tienen que ser un proceso en perpetuo movimiento. Una vez que tú entras en relación con Cristo y entras en el Evangelio, estás obligado a continuar en proceso, en movimiento. No te puedes detener. Y en eso estriba la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso de continua renovación, continuo trabajo, continua santificación, continuo trato de Dios con nosotros. Y cuando entramos en el Evangelio no entramos a vegetar, no entramos a estar tranquilos ni cómodos. Es un proceso hasta cierto punto a veces agónico, al cual nos comprometemos. Sin embargo, yo diría que una gran parte del mundo cristiano, cuando entran al Evangelio, creen que, ok, ya llegamos, ya yo ponché la tarjeta, ya levanté la mano, y ahora simplemente esperar a que llegue el día de entrar a la presencia del Señor. No, y Dios quiere que nosotros estemos continuamente en esfuerzo. Me viene a la mente, me estoy adelantando, las palabras, creo que es de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y esa palabra ocupaos quiere decir que we have to be busy. Tenemos que estar continuamente en proceso, ocupados en trabajar para nuestra propia bendición, crecimiento, desarrollo y para el reino de Dios. Otro pasaje que me viene a la mente, así con el término de ocupados, el Señor en su parábola del jefe que se va a un viaje largo, le dice a sus siervos que se quedan esperando a que él regrese: ocupaos mientras yo vengo. Y esa idea de estar, la vida cristiana es una ocupación, no estar ocupados como Marta, que estaba, dice, afanada, con muchos trabajos y muchas ocupaciones, pero ocupados en el sentido de que tenemos que estar siempre involucrados e invertidos en un proceso de perpetua formación y de dejar que Dios tenga su trato con nosotros y de estar alertas, de estar vigilantes. La palabra de Dios nos llama muchas veces a ser sobrios y velar. No, nosotros, como las 10 vírgenes, 5 de ellas, ¿cómo estaban? Estaban velando. Hay un corito que dice: estarás tú velando como las 10 vírgenes, y para que cuando venga el esposo te encuentre apercibida y apercibido, ¿no? Entonces, hermano, esta idea de que Dios nos llama a un continuo involucramiento en nuestra propia santificación, en nuestro propio trato, a una postura dinámica, se me quedó grabada en la mente. Como ustedes saben, yo comencé el domingo pasado y pensé que ya iba a terminar allí, pero la palabra del Señor siempre nos inquieta. Y entonces sentí que era importante continuar con esa reflexión de estar continuamente añadiendo nuevos componentes a nuestra vida cristiana. Y no he leído ni siquiera el pasaje, pero está bien. Yo voy a leer de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pero estar continuamente añadiendo nuevas cosas. Déjeme leerlo para entonces continuar desarrollando, porque las imágenes van a venir inevitablemente. Y quiero primero detenerme sobre la palabra, lo que el Señor nos está llamando a conceptualizar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y yo sé que no voy a terminar hoy. Esto va a ser una serie que estoy iniciando. A veces las series se inician y uno no se da cuenta. Yo no comencé esto como para una serie, sino para un solo sermón. Pero quiero que ustedes se graben esa imagen en su mente. La vida cristiana, perpetuo movimiento, perpetuo involucramiento en el trato de Dios, cooperación con Dios, que nunca descansa,
El Señor dice, mi Padre y yo siempre estamos trabajando. Mi Padre nunca deja de trabajar y yo también tengo que trabajar. Y así tenemos que ser nosotros. Estos sermones constituyen una invitación a cada uno de nosotros a hacer de nuestra vida una vida de continuo involucramiento. Nosotros tenemos que cooperar con el escultor divino que siempre está dando cinceladas y pinceladas también en nuestra vida para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que cooperar con Él. A veces lo resistimos o a veces somos simplemente pasivos si no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero nosotros tenemos que cooperar con el trabajo de Dios en formar la imagen de Cristo en nosotros. Déjenme leerlo. Segunda de Pedro 1, versículo 3 en adelante. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. De paso, es bien complejo el pensamiento del apóstol Pablo. Gramaticalmente, la estructura de su pensamiento es bien convulsionada. Es un hombre que piensa complejamente, es un intelectual divinamente inspirado. Y Pablo siempre escribe de una forma como así convulsionada, bien compleja, zigzagueante. Pero hay un pensamiento al cual él quiere llegar. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow, ya estoy sin aliento. 5 diferentes cosas y todavía no he llegado a lo que él quiere decir. Hay 5 cláusulas allí y cada una de ellas constituye un pensamiento que debemos examinar y detenernos en él para poder entender lo que él quiere decir. Pero él está dando vueltas alrededor de una cosa. Y ahora, como todas esas cosas son ciertas en nuestra vida, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Aquí está el punchline, aquí está el aterrizaje del pensamiento de Pablo. Por esta razón, como todas estas cosas son ciertas, añadid, digan todos, añadid. Hay que añadir cosas a lo que Dios quiere. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añadid conocimiento. Estamos conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Se fija eso? Hay mucha gente pueden decir, ya yo añadí a mi fe piedad. Ya puedo descansar. No. Cuando tú sientas que alcanzaste una cierta medida de piedad, y vamos a discutir después qué es piedad en la mente de Pablo, todavía te queda una cantidad de cosas diferentes. Cuando tú hayas vencido el reto de diezmar, por ejemplo, eso es el comienzo, te quedan 20,000 cosas por delante. Cuando tú hayas controlado tu mal temperamento, todavía hay muchas otras cosas más que añadir. Cuando tú hayas controlado la tendencia a hablar mal y decir malas palabras, todavía hay mucho que seguir. Cuando tú hayas dejado de patear la perrita cuando te molesta, todavía hay muchas otras cosas más que lograr en tu vida. Siempre hay más y más y más. ¿Y sabe cuándo termina esa carrera? Cuando nos morimos. Entonces, la idea es nunca estés satisfecho con como que ya llegué a la cima. No, Dios tiene otras cosas, otras dimensiones. Dios tiene otras vistas, Dios tiene otros logros, otras victorias en tu vida. Él quiere que tú vayas más hacia cosas mayores, que seas un colector de virtudes, por así decirlo. Ahora, ¿por qué es tan hermoso ese perpetuo buscar nuevas dimensiones de la vida cristiana y de la perfección? Mire lo que dice Pablo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante tener todas estas virtudes? Hermano, porque cuando tú adquieres muchas de estas virtudes, tú te conviertes en un ser extremadamente útil para el reino de Dios. Tú vas a dar fruto aunque no quieras. Donde quiera que tú te muevas, el fruto del Señor se va a desprender de tu vida. Gente va a ser bendecida por ti, por tu forma de ser, por una palabra dicha al azar, por una intervención
para con alguien, tu vida va a ser un árbol que da fruto perpetuamente y que Dios siempre estará podando para que dé más fruto. Tu vida va a ser una tierra fértil porque estará llena de esas virtudes que producen fruto para el Señor. Entonces a veces nosotros nos preocupamos tanto por dar fruto, cuando el Señor dice, no te preocupes tanto por dar fruto, preocúpate por fertilizar tu tierra, por tener en ti las virtudes de Cristo, porque si tú tienes esas virtudes, el fruto es lo de menos. Por eso que yo siempre digo que a Dios le importa más lo que nosotros somos que lo que hacemos. Preocúpate por llegar a ser como Cristo y entonces tú vas a dar fruto como Cristo, vas a tener el poder de Cristo, vas a tener la influencia de Cristo. Vas a agradar al Padre como Cristo. Nuestra meta como hijos de Dios debe ser eso, ¿no? Siempre buscar más, para hacer más, para que Dios nos pueda usar. Entonces yo quiero que ustedes vean esto, y ese es el pensamiento que yo quiero impregnarles con él a través de estas meditaciones. Es que Dios nos llama a un viaje maravilloso, una aventura, una jornada increíblemente excitante. La vida cristiana. Y sin embargo nosotros vemos a tanta gente en el reino pensar que la vida cristiana es venir a la iglesia los domingos, tirar 3, 4 papeletas en el cesto de los diezmos e irnos para la casa y vegetar el resto de la semana. Qué pobre es esa imagen de la vida cristiana. La vida cristiana es una relación excitante con Dios y el Espíritu Santo. Involucra muerte muchas veces, a veces involucra terror, porque cuando Dios se acerca a nosotros con el cuchillo de la intervención de su poder en nuestras vidas, nos horroriza. A veces involucra tristeza cuando nos vemos muriendo y decayendo porque Dios está trabajando en nosotros, podándonos. A veces involucra vergüenza, a veces involucra temor del futuro, a veces involucra tiempos de desierto. Pero todas esas cosas Dios las hace para trabajar en nosotros. No le tengas miedo al escalpelo de Dios, no le tengas miedo al bisturí de Dios. Dios cuando nos entra en su horno es para adelgazarnos y hacernos más fuertes y más peligrosos para el diablo y el reino de las tinieblas. Pero eso es lo que Dios quiere, ¿ves? Que tú entres a la vida cristiana con una expectativa grande. Dios te invita a una aventura, a ser un caballero andante o una caballera andante, buscando el próximo gigante a vencer como Don Quijote. Y eso es lo que yo creo que Dios nos llama aquí. Y recuerden que el domingo pasado Pablo decía lo mismo en otra manera diferente. Por eso es que estos sermones están conectados uno con el otro, ¿no? Pablo decía, no sean como los judíos que se quedaron en el Antiguo Testamento, cómodos con la revelación que recibieron en el desierto. Y cuando Dios se apareció con una nueva revelación a través de su Hijo, dijeron, no, preferimos quedarnos en nuestro sueño vano de ser los únicos. Y en la superficialidad de la ley y los mandamientos y los días de fiesta, en vez de entrar en una relación pulsante, vivaz, íntima, con Cristo mismo, donde ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, donde ya no es el símbolo del lugar santísimo, que era una símil de algo, sino ahora nosotros tenemos entrada por la gracia de Cristo a la misma presencia de Dios. Y hay muchos cristianos que son así, no se quedan en lo pasado. Un día tuvieron un encuentro con Dios, un día Dios los tocó y ya se hicieron 3 tiendas y se quedaron allí, como los discípulos. Dios dice, no, bájate de ese monte, hay un padre allí con un hijo endemoniado que hay que liberar. Dios no te llamó a estar allá arriba en la cumbre. Dios te llamó ahora a procesar lo que Él ha puesto en ti y seguir desarrollándolo y dándolo a otros. Y nosotros somos así, hermanos. Dios nos llama a un proceso de perpetua renovación, de perpetuo servicio, de perpetuo dar, para que Él pueda hacer todo lo que Él quiere en nosotros. Es una cosa continua. Y yo creo que todo eso está involucrado acá. Si usted quiere, busque el sermón del domingo pasado y empátelo con lo que estoy diciendo acá. Es una idea similar, pero desarrollada de una manera diferente, un poco más a fondo. Pablo nos llama a una vida de continuo añadir virtudes. El miércoles pasado también algo parecido se dio en la meditación del miércoles, donde Pablo dice que nos gloriemos en las aflicciones, porque la aflicción produce paciencia y la paciencia produce carácter, pruebas de la traducción, y el carácter produce esperanza, creo que es.
y la esperanza no avergüenza. Ve esa misma idea de que cuando el trato de Dios en tu vida haya producido una cosa, no te quedes allí, porque esa cosa se supone que produzca otra cosa, y esa otra cosa, hasta que tu vida sea redondeada y tú puedas mostrar la totalidad de la presencia de Dios. Nunca lo haremos completamente, pero la idea es que tu vida refleje la multifacética personalidad divina. Y si nosotros, ¿por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque si tú entiendes eso, entonces tú vas a vivir conforme a esa visión, y Dios entonces va a tratar contigo y te va a llevar. Porque muchas veces Dios está haciendo cosas en nuestra vida, y como nosotros no entendemos cómo es que Él trata con nosotros, corremos el riesgo de no entender lo que Él está haciendo, o de malinterpretar lo que Él está haciendo, y desperdiciar la intervención de Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios interviene con intervenciones misteriosas, dolorosas, que parecería que es el mismo diablo quien las está haciendo. Pero no, es Dios quien está obrando. A veces usando al diablo, eso es cierto. Pero al final de cuentas es Dios controlándolo a él para que tu bendición y tu crecimiento. Los discípulos, cuando estaban en la barca, en medio de la tormenta, dice que Jesús vino caminando hacia ellos. Y ellos dijeron, un fantasma. Pensaron que era el diablo, pero era Cristo mismo mostrándole su gloria y queriendo mostrarles que Él camina sobre las tormentas de la vida y que Él se apresura hacia nosotros para rescatarnos. Pero muchas veces, si tú no entiendes los tratos misteriosos de Dios, a veces cuando Dios más profundamente esté trabajando en tu vida, tú vas a creer que es Satanás o las tinieblas o un pecado. No, es Dios trabajando en formas misteriosas. Y tú tienes que saber eso. Dios siempre va a estar trabajando en mi vida. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Dios no permitirá nunca que Satanás se pasee sobre ti. Aun cuando el diablo quiera venir y destruirte, Dios usará eso para bendición tuya y para crecimiento. Jesucristo, ¿quién estaba detrás de Judas entregando al Señor? Satanás. Dice que Satanás entró en Judas y Judas entonces se fue y lo entregó. Pero ¿quién estaba detrás de eso? Cristo, el Padre. El Padre sabía que Jesús tenía que ser crucificado, pero el diablo fue usado como el intermediario para llevar a la intervención más poderosa de Dios en la historia, que es la cruz. Detrás de eso había un poder demoníaco que yo creo que fue más bien obligado a hacerlo. Satanás a veces tiene que ser obligado es el instrumento raro que Dios usa para trabajar en nuestras vidas. Eso le puede sonar como herejía, ¿verdad? Pero no, el apóstol Pablo dice que Dios, para que no se enorgulleciera demasiado, le dio un aguijón, un mensajero de Satanás. Y la palabra mensajero es ángelos Satán. En otras palabras, era un ángel demoníaco que Dios envió a Pablo para que lo entrenara en la humildad. ¿Qué cosa? Eso es algo escandaloso. Dios a veces usa cosas oscuras y siniestras para trabajar con nosotros, para llevarnos a otro nivel. Yo creo que si nosotros no estuviéramos bajo anestesia y miráramos a Dios, a un cirujano con un escalpelo o un bisturí, nos horrorizaríamos. Gracias a Dios por las anestesias. Yo creo que oí a mi hermana, es Rosy que está allí. Rosy es dentista. ¿Cuántos han ido a un dentista y han visto esa aguja acercándose a la encía para meterse en nosotros, verdad? Pero en realidad es una intervención misericordiosa, pero es siniestra a la vez. A veces Dios trata con nosotros de esa manera. A veces Dios usa una pérdida, un fracaso, un pecado. No es que Dios cause esas cosas, entiéndame, pero Dios los usa y los torna para bendición nuestra. Nosotros a veces simplificamos demasiado a Dios y creemos que Dios solo trabaja a través de intervenciones bonitas. Pero yo creo que Dios es el ser más siniestro que hay. Muchas veces cuando Dios se acerca a ti con amor, misericordia, y tú lo miras, su rostro parece violento y agresivo. Pero no, es el Padre amoroso quitándote un insecto que tienes metido en tu piel, queriendo arrancártelo para que tú puedas estar bien. Nosotros somos a veces superficiales en la forma en que medimos el trato de Dios. Yo sé que estoy detenido ahí en eso no es pero a veces es importante uno entender estas verdades.
Porque hay muchos creyentes que al no entender que Dios está siempre tratando con nosotros y que a veces usa instrumentos siniestros, no se dan cuenta cuando Dios está más cerca de ellos. Y entonces las intervenciones divinas les pasa a 100 millas por hora cuando Dios quiere que mira lo que yo estoy haciendo. Bendícelo, dale la bienvenida. Y métete más en Él, en ello, para que yo pueda cumplir mi propósito en ti. La mayoría de los cristianos somos tan superficiales que Dios nos está diciendo, fíjate lo que yo estoy haciendo. Y no entendemos. Y nos pasa por encima. Cuando tú entiendes que Dios va a estar comprometido con tu perfección, con tu perfeccionamiento, y que Él va a usar todos los medios posibles, tú estarás preparado para cooperar con el trato de Dios. Cuando Dios quiera ponerte la cruz sobre tus espaldas, no rehuyas la cruz. Dile, Señor, pónmela más encima, acomódamela mejor. Porque muchas veces cuando Dios quiere poner la cruz sobre nosotros, huimos de ella. Y Dios quiere que nosotros la tengamos por un tiempecito, porque la cruz es una de las cosas más bellas que hay para nuestro trato. Todo esto, recuerden, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque de nuevo, Dios está trabajando en nuestra vida y no hay sustancia, no hay materia que no pueda ser usada por Dios para algo. Dios toma materiales oscuros, siniestros, feos, y muchas veces los torna en instrumentos para bendición nuestra y para perfeccionamiento de nosotros. Y no podemos poner nada por encima ni por debajo de Dios. Dios todo lo puede usar en nuestra vida, porque Él está comprometido con tu crecimiento y tu desarrollo. Y por eso que yo digo, hermanos, que el perfeccionamiento del creyente, el perpetuo viaje hacia la perfección, es el aspecto más importante de la vida cristiana. Está por encima de diezmar, aunque no dejen de diezmar, por favor, eso es importante. Está por encima de ser voluntario en la iglesia, está por encima de dar clases en el ministerio de niños, todo eso es muy bueno, muy necesario. Pero por encima de eso está el que tú seas formado en el carácter de Cristo. Porque si el carácter de Cristo es formado en ti por medio de las intervenciones divinas, tú vas a diezmar, tú vas a ser voluntario, tú vas a ayudar a otros, tú vas a discipular, tú vas a hacer todas las cosas porque esa será tu naturaleza. Y tú actuarás conforme a la naturaleza que Dios está operando e instalando en ti. Entonces, este pasaje es acerca de eso. Y es un pasaje bien complejo. Y como les digo, esta mañana alcancé simplemente un par de versículos. La introducción, ni siquiera la introducción a veces podemos llegar. Pero ¿qué les parece si viajamos un poquito, un paseíto? Tomemos nuestro tiempo, no hay prisa. Cristo, yo creo que todavía le falta un poquito para venir. Así que vamos a analizar eso un poco más. Lo que Pedro está diciendo en este pasaje es lo siguiente: la vida cristiana no es algo pasivo, religioso, externo, estático. La vida cristiana es dinámica, es progresiva, es un proceso continuo, es activa, involucra todas las facultades del creyente, una por una. ¿Por qué la Biblia usa imágenes como la imagen del soldado, la imagen del atleta, la imagen del agricultor? ¿Por qué la Biblia nos llama a correr con soltura o ligereza la carrera de la fe? ¿Por qué Pablo dice, yo, dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco? Porque todas esas imágenes son imágenes dinámicas. Son imágenes de cosas que están en proceso, están viajando hacia algo. El agricultor tiene que trabajar duro antes de la cosecha, tiene que limpiar la tierra, tiene que sacarle las weeds, la maleza, tiene que echarle fertilizante, tiene que plantar la semilla, tiene que asegurarse que la semilla respire y que tenga agua, etc. El agricultor trabaja continuamente. El soldado nunca está tranquilo porque tiene que estar en formación, en entrenamiento. Todas las imágenes con las cuales compara la Biblia al creyente son imágenes dinámicas. Dinámicas de movimiento, imágenes de movimiento. Porque la vida cristiana es perpetuo movimiento. Yo les he dicho antes, uno de mis pasajes favoritos es ese pasaje que dice, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va como
en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Si tú estás en la voluntad de Dios, tiene que ser como la luz de la aurora. La luz de la aurora comienza oscura, mínima. Y según va pasando la mañana, se va haciendo un poquito más. Algunos de nosotros no, nos levantamos a las 8, a las 9 de la mañana. Tratamos de evitar la oscuridad de la madrugada. Pero si a usted le gusta levantarse de madrugada, usted aprecia mucho esa luz que va aumentando, hasta que llega el mediodía y la luz es perfecta. No, es total. Y la vida cristiana es así, hermanos. Nosotros vamos de la inmadurez y el infantilismo, se supone, a una brillantez incandescente y deslumbrante, que es la imagen de Cristo reflejada a través de nosotros. ¿Por qué Pablo en el pasaje del domingo pasado compara nuestra vida como la vida de Moisés cuando estaba en la cumbre del monte? Moisés va al monte, contempla algo que ningún otro hombre ha contemplado, la figura divina, la Shekinah, la gloria Shekinah. Y a fuerza de contemplar esa gloria durante 40 días, esa gloria se traspasa a él y ahora él brilla con la gloria divina. Y cuando él baja al pueblo, su rostro está brillando como, me imagino que en versión menor, como brillaba la faz de Dios, la presencia de Dios. Y Pablo usa esa imagen y dice, así nosotros tenemos que ser, contemplando sin velo, sin intermisión alguna, sin que nada intervenga ni interrumpa la gloria de Dios. Tenemos que contemplarla de manera que esa gloria se traspase a nosotros y nosotros podamos brillar de la misma manera. Mirando cara a cara el rostro de Cristo Jesús, vamos de gloria en gloria. Me gusta ese coro que dice, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero tener más de ti o algo así. No, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, etcétera. Hermanos, Dios nos llama a contemplar la gloria de Cristo a través de intimidad con Él. ¿Cómo contemplamos la gloria de Cristo? Teniendo intimidad, adorándolo, leyendo su palabra, imaginándonoslo, viendo sus intervenciones en los evangelios, mirando esa personalidad, ese carácter y dejando que ese carácter se traspase a nosotros. Por eso es que es tan importante leer la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la contemplamos, la observamos, la meditamos, ella va traspasándose a nosotros. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando la contemplamos, ella comienza a inyectarnos su temperamento, su energía. Y entonces comenzamos a ser como ella. Y no hay nada más hermoso que contemplar el rostro de Jesús. Porque a nosotros verlo en sus intervenciones, en la Biblia, sanando al paralítico, no dejando que esa mujer con el flujo de sangre se vaya solitaria, habiéndole robado unción. Uno ve a Cristo, por ejemplo, en ese momento, cuando la mujer lo toca por detrás y él siente que hay una descarga de poder. Y él dice, ¿quién me tocó? Y ella asustada, porque se siente que le robó fuerza sin permiso. Él escucha su relato y le dice, tu fe te ha salvado, hija, vete en paz. Él la despide en paz. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, qué importante es ser misericordioso como el Señor. Si vamos a ser pastores, seamos misericordiosos. Seamos amorosos con la gente necesitada. No lo tratemos como sirvientes. Los pastores no se sirven de sus ovejas. Los pastores aman a sus ovejas, no las trasquilan. Y así tenemos que ser. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, es aquí una faceta de la personalidad de Cristo. Yo quiero eso para mi vida, aunque no lo alcance perfectamente. Y nosotros entonces tenemos que contemplar el rostro de Jesús como Moisés, la gloria de Dios, y dejar que la personalidad de Cristo se traspase a nosotros y se haga parte de nosotros. Y la vida cristiana es un perpetuo proceso de contemplación de Cristo. Los monjes, los monásticos, los místicos de la iglesia a través de los siglos han entendido eso. Que la contemplación es un proceso importante. Porque uno debe fijar su rostro en los diferentes aspectos de la personalidad divina y de Cristo. Y dejar que eso se traspase a nosotros, a nuestro carácter. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Por eso es que es importante que tú vivas tu vida en continua meditación, continua alabanza y adoración, continua oración,
para que poco a poco la personalidad divina se vaya traspasando a ti y tú vengas a ser como Jesús. Y eso es lo que Pablo está, sé que estoy dando vueltas alrededor del mismo tema, pero es importante eso, ¿no? La vida cristiana es un proceso continuo de contemplación de Cristo para que el poder de Cristo se traspase a nuestra mente. La vida cristiana es movimiento, es dinamismo, es progresión hacia el blanco, hacia la meta. Qué diferente a una persona que viene el domingo simplemente ahí para que le digan algo y se va a su casa igualito que cuando entró. Es algo diferente. Mire cómo dice 1 Timoteo 6:11. Como digo, vamos a tomarnos tiempo, vamos a viajar suavemente, vamos a tomarnos tiempo para disfrutar del paseo. 1 Timoteo 6:11. El 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, o mujer de Dios, huye de estas cosas. Esa es una palabra que vamos a volver a ver en el pasaje que estamos meditando. Huir de. Huye de estas cosas. ¿Y qué? Y sigue la justicia. Miren aquí de nuevo otra lista de virtudes. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que yo estoy tratando de enfocar con ustedes. La lista de virtudes. La vida cristiana es un añadir continuamente componentes. Hay una imagen que quiero usar, pero no quiero adelantarme acerca de eso de añadir. Dice: pelea la buena batalla. Noten todos los verbos en esta lista. Dice: huye, sigue la justicia, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado. Entonces, la vida cristiana es dinámica, es un esfuerzo continuo, pero es un esfuerzo que no desgasta, esa es la cosa. El esfuerzo del creyente no debe ser compulsivo ni neurótico. Hay gente que tratan de ser santos y se estrujan y se deforman y lo hacen farisaicamente y neuróticamente, y entonces viven siempre sintiéndose culpables, inadecuados. Hermanos, el esfuerzo del creyente debe ser algo deleitoso. Es como un corredor. Los corredores, hay algo que se llama, no recuerdo el nombre, pero un high. Es como una euforia que tienen que los corredores a larga distancia. Es una euforia que les da cuando están que es endorfinas que son producidas por el cuerpo. Y los corredores a larga distancia experimentan como un sentido de bienestar, aún mientras están cansados. Ese bienestar viene de esas endorfinas que se sueltan cuando está corriendo. Y es interesante que así debe ser el esfuerzo cristiano. No es un esfuerzo como el de Marta, que el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y ocupada estás con muchas cosas. Es un esfuerzo deleitoso. Es un esfuerzo que sabemos que no es posible que yo fracase el examen, porque ya Dios me dio una A través de Cristo Jesús. Si tú sabes que tú tienes una A automática, ¿verdad que cuando tú tomes el examen te vas a reír de él? Porque tú sabes que no puedes fracasar. Ya Dios te dio una A. ¿Cómo nos dio una A? A través de Cristo Jesús. Ya tú pasaste el examen. Ya Cristo lo pasó por ti inclusive. Entonces, aún mientras te esfuerzas por dar fruto, no lo hagas con temor. No lo hagas con el miedo, ¿no? El diablo va a querer llenarte de temor y va a querer agotarte en el camino. Pero lo que tú tienes que hacer es, como dice Juan Luis Guerra, ¿no? Reírte. Dios se encarga del diablo. Y si en el camino tú tienes alguna prueba, sigue para adelante, no te preocupes. El Señor envía avispas para atormentarlo. No, si en la carrera, si a veces tienes un tropezón en la carrera, ponte de pie, límpiate la rodilla, remiéndate el pantalón y sigue para adelante. Porque ya Dios está contento contigo. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés? Dice: nunca falte vestido blanco sobre ti, ni aceite sobre tu cabeza, porque ya Dios aprueba de tus obras. Ese es otro tema también. ¿Cómo experimentar gozo en medio de la jornada? ¿Cómo proceder en la carrera cristiana con gozo y paz? ¿Cómo esforzarnos sin desgastarnos? Es porque sabemos que ya el Señor completó todo. No es por obras, es por gracia. Ahora, eso no quiere decir que tú no te esfuerces, pero tu esfuerzo debe ser sin agonía.
Dios no quiere que nosotros vivamos en agonía. Dios quiere que vivamos ejercitándonos, pero con soltura, relajados. Porque mientras más tensos estamos, menos podemos dar al Señor. La mujer, si está tensa, no da luz. Tiene que relajarse. Yo no sé de eso, pero me dicen que es así. Mientras más tenso uno está, muchas veces menos produce. Un artista que está tenso puede equivocarse y errar la nota. Pero si se relaja porque ha practicado lo suficiente y está contento con su performance, entonces da soltura a la inspiración y puede fluir, porque no tiene que pensar en la mecánica. Eso pasa con la vida cristiana. Dios quiere que nos esforcemos, que trabajemos duro, que mantengamos, que vayamos hacia la piedad, hacia el amor, hacia la paciencia, pero sabiendo que el Señor sabe a dónde vamos a llegar y Él está tranquilo. Y yo he descubierto que muchas veces mientras más nos relajamos, más hacemos. Y es importante que entendamos esto, ¿no? Pero de nuevo, que no se pierda de nuestra mente esta idea. La vida cristiana es una vida de trabajo, de esfuerzo en el Señor, esfuerzo que sabe que ya Dios está contento con nosotros y con nuestra obra. La mejor imagen de lo que es esa vida cristiana la encontramos en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice que sometamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que podamos confirmar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se supone que vivamos la vida cristiana? Como un sacrificio vivo. Cuando tú entras a la vida cristiana, se supone que tú te hagas como un sacrificio sobre el altar del Antiguo Testamento, friéndote exquisitamente poco a poco. Y tu olor deleitando el olfato divino en su templo. Ofrenda de olor suave. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Es la grosura del animal mientras se consume. De paso, qué bueno es un bistec cuando se está cociendo en la leña. ¿Y sabe lo que hace tan sabroso el olor de un bistec? Es la grasa. Y es interesante que para los hebreos eso era lo que Dios aspiraba a la grosura del animal. Y esa grasa humana consumiéndose en el fuego del perfeccionamiento es la cosa más exquisita para el olfato divino. Nosotros debemos ser como un sacrificio, postrados sobre el altar, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice Pablo que eso es lo que constituye nuestra verdadera adoración. Dios te llama a ese proceso de añadir virtudes, añadir nuevas facetas a tu vida. Vayamos adelante hacia la perfección, dice Hebreos 6:1. Tenemos que ir hacia adelante. Entonces, con estas meditaciones sobre consagración, quiero deshacer la imagen del cristiano como algo pasivo, algo mediocre, algo religioso. La vida cristiana como algo cómodo, estático. Dios quiere formar una iglesia de gente consagrada, no dominguera. Nuestro deseo para León de Judá es que cada creyente que se identifica con esta familia, que es León de Judá, sea un hombre o una mujer en perpetuo trato por el Espíritu Santo. Gente en preparación, gente en construcción, gente hambrienta del trato de Dios en sus vidas, gente activa, no gente pasiva. ¿Cuántos les gustaría hacer eso en sus vidas? ¿No? Quiere el Señor formar en nosotros. Yo estoy profetizando estas palabras sobre este pueblo. Una comunidad que traiga agrado al Señor, porque se están consumiendo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es lo que queremos lograr. Dios quiere formar una iglesia, como digo, de gente entregada en perpetuo estado de formación. La diferencia entre cristianos religiosos e inefectivos, que Pablo ya trazó el domingo pasado cuando leímos ese pasaje. La diferencia entre un cristiano aplatanado y un cristiano en el proceso y lleno del Espíritu Santo, lo hace esa idea del creyente como alguien activamente involucrado en el proceso de su santificación, cooperando activamente con Dios para despojarse de la vieja naturaleza y asumir la naturaleza divina.
Se trata de un proceso de continua muerte, continuo ejercicio, continuo trato, continuo aprendizaje y entrenamiento, continuo perfeccionamiento. No hay tregua, no hay descanso, no hay límites ni barreras para Dios. Y de nuevo repito que no se trata de un esfuerzo neurótico que nos desgasta. Es un esfuerzo exquisito que más bien nos trae gozo y nos fortalece. Hay un pasaje que dice que la unción de Dios o algo así no empobrece, sino que enriquece. La bendición de Dios. Algo por el estilo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, cuando Dios está tratando contigo, tú no te debilitas, al contrario, tú te fortaleces. Tú te esfuerzas y no te cansas. Y eso es lo que Dios quiere. Lo vemos claramente en este pasaje de Segunda de Pedro. Vamos a entrar en él así un poquito ahora. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire la primera expresión. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido confiadas, nos han sido dadas por su divino poder. Deténgase un momento en eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios nos ha dado unas revelaciones y unos tesoros maravillosos. Nos ha dado a los creyentes acceso a principios y verdades altas y sublimes. Nos ha abierto un mundo de energías excelsas. Nos ha confiado los misterios del universo y del mundo del espíritu. Eso debe ser un acicate, un estímulo hacia la perfección. El hecho de que Dios a nosotros, los hijos suyos, nos ha confiado cosas que ni los ángeles siquiera tienen acceso a ellas. Tú eres el portador de verdades y revelaciones por medio de tu fe en Cristo y de tu relación con Dios, que nadie más, ni los sabios de este mundo, ni los científicos, ni los intelectuales de este mundo tienen. Tú puedes ser una persona que nunca fue a la escuela y ser partícipe de verdades que los profesores de universidad y los intelectuales de este mundo no conocen, a menos que no conozcan a Dios. Y entender eso debe ser algo que nos traiga gozo, ¿no? Por eso que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido confiadas. En otras palabras, como Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas, debemos comportarnos de cierta manera, debemos ser vigilantes. Dios nos ha dado a los creyentes acceso a todas estas cosas. Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículos del 1 creo que es, déjame ver. 2 del 6 al 10. 1 Corintios 2, 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo se ufana, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, recordemos eso, que nosotros tenemos derecho a escudriñar aún lo profundo de Dios. Dios nos ha dado acceso a las intimidades de su personalidad. Y eso Él no se lo concede a los sabios de este siglo. Por eso que no podemos dejarnos impresionar mucho por la gente con una alcurnia, un pedigrí académico. Gloria a Dios, qué bueno que lo ganaron. Pero ¿sabe qué? Que nosotros tenemos cosas mejores que esas. El
el más humilde del reino de Dios puede instruir a muchos de los sabios de este mundo. ¿Recuerdan ustedes a Priscila y Aquila? Cuando Apolos se convirtió. Apolos era un gran erudito. Era un griego que conocía idiomas, conocía filosofía. Y Apolos era un bebé en Cristo. Estaba comenzando, pero era un hombre que tenía una destreza tremenda. Y él comenzó a predicar enseguida y Dios lo comenzó a usar. Y Apolos, sin embargo, había muchas cosas que le faltaba. Aquila y Priscila eran unos meros artesanos de tiendas de campaña, pero tenían experiencia en los misterios del Evangelio. Y dice que cuando ellos oyeron a Apolos, dijeron: a este muchacho le falta algo. Ellos pudieron discernir que Apolos había componentes que no tenía, a pesar de todo su conocimiento. Dice que lo llamaron aparte y le revelaron un poco mejor la revelación de Dios. Y entonces Apolos llegó a ser un gran líder, un gran siervo de Dios, casi compitiendo con Pablo en sus destrezas ministeriales. Porque la persona más humilde, si se dedica a conocer la palabra de Dios y se entrega a Cristo, puede llegar a adquirir una sabiduría que nadie más del mundo tiene. Eso es lo bello del Evangelio. La persona más humilde puede conocer más a Cristo que la persona más alta pero altanera y que no conoce la revelación de Dios. Y es lo que Pablo dice: no, como todas estas cosas no han sido reveladas a nosotros, estos misterios, no desperdiciemos este llamado de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo lo voy a dejar allí. Vamos. Después me voy a mantener donde me quedé esta mañana. Pero hermanos, para resumir, Dios quiere hombres y mujeres atléticos, comprometidos a una vida de crecimiento, hambrientos por la revelación de Dios, queriendo conocer más de Dios, no contentos con las cimas del pasado, sino yendo hacia la próxima etapa de sus vidas. Ustedes verán en este pasaje que Pablo dice: añadid a la fe piedad, a la piedad contentamiento, al contentamiento esto, lo otro, amor fraternal, amor. Esas listas de la palabra me encantan. Llamados a desarrollar nuevas virtudes. Hijo de Dios, congregación León de Judá, Dios quiere que tú lo conozcas como quizás nadie lo conoció. Dios quiere que tú digas: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de la casa de Dios? Si tú tienes hambre de Dios, Dios te va a llenar. Si tú tienes sed de Dios, Dios te va a dar agua viva. Si tú quieres conocer a Cristo, Él te va a tomar en serio y Él te va a tratar, te va a traer a su taller, el taller del maestro. Y va a tener tratos y amores contigo. Pero tienes que desearlo. Abandona esa idea del evangelio como una cuestión religiosa, que tú vienes aquí. No. Es una actividad dinámica con Cristo Jesús. Él quiere que tú lo veas, quiere revelarse a ti en el monte, allá arriba, como solamente un puñado de sus discípulos vio a Cristo en toda su gloria, en la cima. Dice que allí Dios lo desvistió de su naturaleza humana y dice que su rostro resplandeció y lo vieron tal y como Él es. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. No le tengas miedo al proceso de la perfección, pero anhélalo. Y con temor y temblor dile: Padre, yo quiero conocerte en tus padecimientos y en tu resurrección y en tu poder. Porque no podemos conocer a Cristo solamente en su resurrección, tenemos que conocerlo en su muerte también. Y eso quiere decir tratos que Dios va a tener contigo. Pero no hay nada más glorioso que eso. No le temas al trato de Dios. Congregación León de Judá, Dios te llama a intimidad con Él. Dios te llama a adoptar la vida cristiana como una gran aventura. Baja tu cabeza ahora mismo. Vamos a pedirle al Señor que nos revele lo que esto quiere decir. Quiero conocerte, Señor. Quiero tenerte y que tú tengas más de mí. Quiero que tú me inundes y me anonades y me deshagas y me abrumes y me sumerjas en tus aguas hasta que no se vea nada de mí. Queremos que tú tomes este pueblo, Señor,
y trate con nosotros. No nos dejes yermos, no nos dejes estériles. Queremos dar a luz la figura de Cristo en nuestras vidas. Queremos ir de la imperfección a una creciente perfección. Trata con este pueblo. Mira los corazones de todos aquellos que quieren más de ti ahora mismo. Mírame a mí. Tenemos hambre de ti y queremos reflejar la gloria de Jesús en nuestras vidas, y queremos añadir virtud y virtudes a nuestra colección. Que tu nombre sea glorificado en este pueblo, Padre. Que tú te agrades de nuestra agonía, nuestra exquisita agonía. Te amamos, amamos tu presencia, amamos tu intimidad, amamos tus misterios, amamos la figura de Cristo y queremos más de Él. Que así sea, Padre. Haz de esta iglesia algo ejemplar para gloria exclusiva tuya. No dejes de tratar con nosotros. Te invitamos a intervenir quirúrgicamente en cada uno de nosotros. Te entregamos nuestro ser. Obra, Señor. Y gracias por tomarnos en serio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Señor.